El Señor esté en el corazón de todos ustedes. Proclamación del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor Jesús. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: Si me aman, cumplirán mis mandamientos. Yo le rogaré al Padre, y Él les dará otro Paráclito, para que esté siempre con ustedes, el Espíritu de la verdad. El mundo no puede recibirlo porque no lo ve ni lo conoce. Ustedes, en cambio, sí lo conocen, porque habita entre ustedes y estará en ustedes. No los dejaré desamparados, sino que volveré a ustedes. Dentro de poco el mundo no me verá más, pero ustedes sí me verán, porque yo permanezco vivo y ustedes también vivirán. En aquel día entenderán que yo estoy en mi Padre, ustedes en mí y yo en ustedes. El que acepta mis mandamientos y los cumple, ese me ama. Al que me ama a mí, lo amará mi Padre. Yo también lo amaré y me manifestaré a él. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Seguimos bajo estas circunstancias del confinamiento, seguimos bajo estas circunstancias de dolor, de altos niveles de estrés, y el Señor hoy derrama un suave bálsamo sobre nosotros. Primero el Señor, nuestro Señor Jesús, promete pedir al Padre Celestial, porque Él va a subir al Padre Celestial, pero promete pedir al Padre Celestial otro defensor. Él ha venido a defendernos, ya ha prometido pedir otro defensor para nosotros, mientras Él nos prepara un lugar cerca de Dios nuestro Padre. Ese defensor que va a pedir Jesús para nosotros es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es una persona divina. No estamos hablando de una paloma, sino se manifiesta en diferentes maneras, pero el Espíritu Santo es una persona divina. Por lo tanto, por ser persona divina, es un defensor magnífico. Todo lo puede, es Dios, persona divina, es Dios. Por lo tanto, el Espíritu Santo todo lo puede. Todo lo que no quiere es romper nuestra libertad, pero todo lo puede hacer porque Él es Dios. Él es capaz de terminar de santificar la obra de Dios que Dios Padre ha creado, de santificar lo que Dios Hijo ha redimido. La obra de Dios Padre fue crear, y Adán fue creado en santidad, pero no en el grado de santidad posible que podía llegar. Fue creado santo, pero perfectible. Adán tenía que hacer uso de su libertad y de su voluntad para poder caminar hacia avanzar en la santificación con la ayuda misma de Dios, del Espíritu Santo. Entonces, la obra de Dios Padre está inconclusa porque así estaba determinado para que hubiera un espacio para la intervención de la voluntad humana. Y luego viene la obra de Jesús, la redención, que también es una obra que todavía está en proceso. Hemos sido redimidos, pero todavía los redimidos no han sido elevados al grado de la santidad a la que hemos sido llamados desde el momento de la creación. Así de que se revuelve la posibilidad de la santidad, es decir, de estar con Dios. El segundo bálsamo de Dios, de Jesús, es una promesa: volveré. Es una promesa que estamos esperando. Recuerden que el primer pueblo de Dios, el pueblo de Israel, el pueblo de la promesa, de la primera alianza, nosotros somos el pueblo de la alianza nueva y eterna. Ellos son el pueblo de la primera alianza. Ellos son llamados para esperar a Jesús, para esperar la venida del Mesías. Nosotros somos el pueblo creado, formado por el amor mismo de Dios, para esperar la segunda venida del Salvador, la segunda y definitiva venida. Entonces el Señor lo promete: volveré por ustedes.
pero también nos dice cómo es como debemos de esperarlo. No es nada más simplemente esperar a que regrese. Tenemos que esperarlo creciendo en el ámbito del amor. El que me ama, dice Jesús, mi Padre lo amará y yo lo amaré y me revelaré a él. Esta es la otra gran promesa. Me revelaré a él. ¿Qué significa esto? Que vamos a poder experimentar el amor de Dios. Eso es mucho. Experimentar el amor de Dios. ¿Qué significaría experimentar el amor de Dios? Es como un niño que hubiese sido arrancado de su casa y hubiera vivido en la calle, abandonado en la calle, y hubiera vivido bajo los puentes, entre golpes y abusos, hambre, frío, calor y todo, y de repente lo encuentran y lo regresan por fin en casa. Ese por fin en casa, por fin amado otra vez, tal vez no otra vez, sino con la capacidad de sentir, porque sus padres no lo dejaron de amar, pero con la capacidad de sentir ese amor. En la calle no lo podía sentir. Entonces el Espíritu Santo, la plenitud de la presencia del Espíritu Santo en nosotros, nos llevaría a exclamar otra vez en casa, hemos regresado, hemos regresado. El Espíritu Santo, dice Jesús, ya mora en nosotros, ya mora. El amor de Dios ya está actuando en nosotros, pero actúa con una suavidad tal que no lo llegamos a detectar. A veces estamos hablando con Dios sin darnos cuenta, pensamos que estamos hablando con nosotros mismos, que estamos pensando en voz alta, pero a veces son ideas tan claras y tan extraordinarias que no pueden venir de nosotros. No encontrábamos el camino y de pronto se abre ese camino delante de nosotros, encontramos la solución, estábamos hablando con Dios, pero no nos dábamos cuenta. El Espíritu Santo está actuando ya entre nosotros, de manera especial entre los bautizados, porque son los que lo conocen. No porque tengan alguna cosa especial, sino que lo conocen, lo han recibido en el bautismo. Pero es necesario que para que nosotros mismos vayamos detectando la presencia del Espíritu, la influencia, los aletazos, la inspiración del Espíritu Santo en nosotros, es necesario que trabajemos cultivando el amor de Dios. Porque todo lo que nos aleja de Dios nos priva de la presencia de este Espíritu que es amor. Cada vez que nos negamos al amor a través de palabras, gestos, actitudes, pensamientos que aceptamos, aunque no los lleguemos a externar, pero por dentro ya los hemos aceptado, cuando nosotros hemos aceptado todo esto, nos estaríamos alejando del amor. Y si nos estamos alejando del amor, cada vez nos va a resultar más difícil entender al que es el amor. Entenderlo. Entonces, para que nosotros podamos irlo descubriendo, para que nosotros podamos irlo percibiendo cada vez con mayor claridad, necesitamos ir trabajando un ambiente de amor. No tanto que todos tengan que amar, qué bueno que así fuera, por lo menos uno tiene que empezar, alguien tiene que empezar. Entonces tenemos que trabajar ese ambiente del amor. Tener cuidado con nuestra manera de expresar nuestras ideas, nuestros criterios, incluso cuando estemos en contra de algo. Todos esos elementos van poniendo el ambiente propio, ¿sí? Vamos a decirlo así, un nido, van formando un nido para el Espíritu Santo, tomándolo desde esa figura que se presenta como en forma de paloma, dice San Juan. Entonces tenemos que ir trabajando nosotros esto mientras el Espíritu Santo empieza a derramarse sobre nosotros haciendo su obra. Estamos hablando, fíjense, del amor del Espíritu Santo, y la palabra de Dios hoy en la lectura de San Pedro, de la primera de San Pedro, nos dice, es mejor padecer haciendo el bien, dice San Pedro. Es mejor padecer haciendo el bien, si así lo permite Dios, que padecer haciendo el mal. Y como que se contrapone, se nos está hablando del amor, del derramamiento del Espíritu Santo, y ahora se nos está diciendo que Dios puede permitir que tengamos que padecer. Como que esto repugna la razón, como si fueran dos cosas contradictorias, y no lo son.
¿Por qué razones? ¿Qué razones tendría Dios para permitir? Fíjense el verbo, permitir. El verbo no es ocasionar, el verbo no es querer, el verbo es permitir. Y a veces nosotros solemos permitir cosas con las que no estamos de acuerdo, pero por una u otra circunstancia las permitimos. Y eso no significa que las ocasionamos, ni significa que las deseamos. Aquí el verbo que utiliza el apóstol es permitir. Repito, es mejor padecer haciendo el bien, si así lo permite Dios, que padecer haciendo el mal. ¿Qué razones tendría Dios para permitir que nosotros tengamos que sufrir? Y fíjense en las circunstancias. Permitir Dios que suframos haciendo el bien, no haciendo el mal. Haciendo el mal casi se supone que tiene que haber una consecuencia, pero haciendo el bien como que no espera uno una consecuencia negativa, una consecuencia mala. ¿Qué razones podría tener Dios para permitir que nosotros padezcamos haciendo el bien? Son varias, voy a tomar lo esencial ahorita para no alargarme demasiado. Primero, es importante para la justicia divina, para estar bien con Dios, que nosotros paguemos el mal que hemos hecho. Es importante pagar. Algunos dicen, ya Jesús vino a pagar. Sí, pero no pagó todo. Jesús no es papi. Dios es padre, no es papi. ¿Qué significa esto? ¿Se imaginan ustedes si un niño rompe un vidrio en la escuela y su papá llega y dice, no hay problema, yo pago, aquí está el dinero, ya, nadie diga nada? El niño le rompió la cabeza a otro niño, no hay problema, yo pago los médicos, yo pago todo, aquí no hay problema. Eso no le ayudaría al niño en su educación. Que el papá pague todo no le va a ayudar. Que el niño sepa que hay consecuencias en los actos que uno realiza, eso lo va a ir educando al niño. Y entonces la niña llega y le rompe el cuello, le arranca la cabeza a las muñecas de su hermana porque piensa que le quitó sus pinturas que utiliza ella en su cara. Y entonces llega la mamá y la mamá le explica que ella las había guardado. Oh, dice ella, me arrepiento, y le dice a su hermanita, me arrepiento de haberle arrancado la cabeza a tus muñecas. ¿Ya? La mamá puede decir a la niña, a su hermanita, mi hija, tu hermana se arrepintió, olvídate de tus muñecas, perdónala y sigue amándola como si nada. No se puede, hay una injusticia de por medio. Hay una injusticia de por medio. Si la mamá aplica la justicia y le dice a la hermana mayor, qué bueno que le pediste perdón, pero ahora de tu domingo, del dinero que has ahorrado, se le van a comprar a tu hermana las muñecas. Ahí ya está reparándose el daño. Ahora, si la niña pequeña va a tener sus muñecas, todo está bien. Ya todo está bien, hay una reconciliación. Por eso nuestro buen Dios, a los actos a los actos negativos, malos, o a través de los cuales hemos hecho daño a alguna persona, el Señor nos da la oportunidad de pagar. Porque o pagamos en vida o pagamos después de esta muerte. Nosotros somos eternos. Los animales no, pero nosotros somos eternos. Y somos eternos y eso da la posibilidad de que tengamos que pagar o en esta vida o después de esta vida. Entonces nuestro buen Dios puede permitir, por cosas que no hayamos solucionado, errores cometidos en el pasado, que nunca pedimos perdón, no ofrecimos el perdón, daños que hicimos, Dios nos puede permitir sufrir haciendo el bien para que nosotros podamos pagar. De manera que si el día que entremos al cielo, nadie grite hacia el cielo, es injusto, él me hizo, ella me hizo esto y quedé sin que se me hiciera justicia. Nadie va a poder gritar eso. Dios nos va a permitir, ya sea en la tierra o ya sea después de esta vida, pagar lo que tengamos que pagar en aquellos que alcancen después de esta vida la misericordia, por supuesto. Entonces, por eso Dios puede permitir el sufrimiento, pero también lo puede permitir en el sentido de la reparación del daño. La hermana le dice ahora a su hermanita, mira, no tengo dinero para pagarte todas las muñecas, pero les voy a coser la cabeza y les voy a hacer un vestido muy bonito donde no se le va a notar que se les había caído la cabeza. Y la niña acepta porque le agrada la idea del vestido.
y a la mamá le parece justo, entonces ahí sí ya está reparado el daño. Ahí Dios permite y la mamá le va a decir a la niña, sí, coses la cabeza de las muñecas de tu hermana y les haces un vestidito que le guste a tu hermana. Está reparando. Dios permite el sufrimiento a veces para la reparación del daño que nosotros hemos ocasionado. También Dios puede permitir este sufrimiento, estos dolores, para purificación de nosotros. Porque también los pecados no solamente han afectado a los demás, han manchado nuestra alma o han manchado nuestro cuerpo, depende del tipo de pecado. Han manchado, entonces necesitamos purificar la mancha ocasionada por el pecado. La mancha ocasionada, entonces Dios puede permitir el sufrimiento en algunos casos y de alguna manera con la intención de purificarnos a nosotros. También puede permitirlo el Señor para impulsar a la virtud. Una persona que está esforzándose y Dios le permite que haya un sufrimiento de por medio para que no solamente ese acto se convierta en algo bueno, sino en algo virtuoso. Y la virtud solamente se alcanza cuando se insiste en medio de grandes adversidades. Entonces Dios puede permitir el sufrimiento para impulsar en nosotros la virtud. O también podría darse el caso de que el Señor a alguien le quisiera regalar la corona del martirio. El martirio es un regalo de Dios, es un regalo que solamente lo puede comprender alguien que lo ame a Dios. El que no ama a Dios no podría comprender nunca que un martirio pudiera ser un regalo divino, no lo podría comprender. Pero los que lo amen a Dios sí lo podrían ver y lo verían conveniente, lo verían como un verdadero regalo. Ahora mismo nosotros estamos siendo probados por sufrimientos. En este momento estamos todavía siendo probados por padecimientos, una serie de informaciones que van y vienen, cuando en realidad nadie entiende lo que está pasando. Es un virus trabajado, entonces no se sabe qué se puede esperar de lo que se hizo, del trabajo que se ha realizado. Y se sabe que es trabajado. El presidente de Estados Unidos lo ha dicho ya en la prensa. Tengo razones suficientes para saber que se trabajó en China. Y ya hay personas, se dice que ya hay personas en la cárcel, por lo cual esto fue trabajado. Estamos en medio de un sufrimiento provocado por las mismas deficiencias humanas, por nosotros mismos. Estamos siendo probados por el padecimiento, por nuestras negligencias también. Porque si todos los hombres y mujeres del mundo que hemos perdido el tiempo en tantas cosas, en películas, en telenovelas, en series inútiles que no promovían nada de valores ni que valiera la pena, si eso lo hubiéramos utilizado para juntar niños en la calle y evangelizarlos, no tendríamos el desastre que tenemos. Habría más gente evangelizada, más gente que conocería a Dios. Habría menos gente dispuesta, por lo tanto, a hacer el mal. Bueno, debido a nuestras circunstancias, ahora estamos siendo probados con mucho dolor, con muchos padecimientos. El dolor del distanciamiento con las personas que amamos. En nuestra cultura mexicana es muy dada el abrazo. Es muy dado el abrazo y esa ausencia del abrazo, de ese distanciamiento forzoso con los que amamos. No hubo abrazos este 10 de mayo, no hubo nietos corriendo por la casa este 10 de mayo, no hubo salas llenas de amigos, no hubo mesas llenas de familiares, no hubo carne asada, no hubo tamales, tampoco hubo gente tomando, pero qué bueno, no hubo fiesta ahora dentro de las familias, no hubo. Y esto está llenando a la gente de dolor, un dolor que los está acercando a la depresión, una depresión que está bajando sus defensas y que nos está volviendo a poner en riesgo otra vez. Otra vez nos está poniendo en riesgo ya no de ese virus, porque ese virus ya empieza a toparse con ciertas resistencias, pero bueno. Pero aquí es donde nos vamos a detener nosotros. Porque todavía se sigue hablando en la liturgia acerca de días de gozo, de alegría. Entonces nos preguntamos ahora, ¿acaso por estar confinados, por tener que estar encerraditos en casa,
por estar allí confinados, se nos ha prohibido esperar el regreso de Jesús resucitado. La promesa sigue en pie. Jesús no dijo, si no hay virus, regreso. No, Él dijo, regresaré. Haya lo que haya, esté lo que esté, pase lo que pase. Entonces, en nosotros pareciera que el que nos hayan confinado, nos hayan pedido este confinamiento voluntario, quién sabe qué tan voluntario, este confinamiento que nos han pedido en casa, esto ya prohíbe que nosotros estemos esperando el regreso de Jesús resucitado. Tendrá que evitarse la alegría de saber que Jesús resucitó solamente porque estamos en un confinamiento. Porque estamos confinados en casa, ya no irá a venir el Espíritu Santo en Pentecostés. Solamente puede venir si estamos en una vigilia dentro del templo con el Santísimo expuesto. Será la única manera como el Espíritu Santo puede hacerse presente. ¿Acaso la esperanza del cielo solamente está si andamos en la calle? ¿Qué está pasando con nosotros? Pareciera que este virus, el problema mayor es que está haciéndonos que nos olvidemos de esa segunda venida de Jesús, que nos olvidemos del don del Espíritu Santo que estamos a punto de celebrar dentro de 2 domingos. Dentro de 2 domingos nos quedan 2 escasas semanas para prepararnos al don del Espíritu Santo en la fiesta de Pentecostés. La iglesia prácticamente está esperando, y así lo han dicho algunos teólogos, estamos esperando un segundo Pentecostés, una renovación, una revitalidad en la iglesia. Entonces, tenemos que seguir trabajando aún en medio de nuestro confinamiento, aún en medio de nuestros dolores, aún en medio de nuestras preocupaciones. Tenemos que seguir trabajando el ambiente del amor. Mientras más difícil nos resulte amar, más virtuoso será el amor. Entonces tenemos que seguir trabajando el amor. ¿Por qué? Porque nosotros seguimos esperando al Espíritu Santo y seguimos esperando la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Pero el exceso de preocupaciones y de estrés, la falta de oración, la falta de amor entre nosotros, por no pedir al Espíritu Santo su asistencia y por querer valernos por nuestras propias fuerzas humanas, por querer luchar y salvar por nuestras propias fuerzas humanas, que no dan para mucho, para un pequeño rango es lo que pueden dar, y hemos olvidado llamar al Espíritu Santo, hemos olvidado pedir la asistencia. Esto nos ha llevado a tener una serie de equivocaciones, a malinterpretarlo todo. Por eso hay tanta desinformación por el Internet. Quienes afirman una cosa y luego la niegan, y que esto es una solución, y luego otros la niegan, y viene información y va. Todo esto porque por la ausencia del Espíritu Santo malinterpretamos todo, estamos malinterpretando las profecías, muchos están corriendo a las profecías y se están tomando decisiones equivocadas. Por la ausencia del Espíritu Santo en medio de nosotros, se están tomando decisiones equivocadas. Hace tiempo en la parroquia anterior donde yo estaba, llega un grupo de personas y me piden si se podían reunir porque iban a hablar acerca de la preparación para los últimos tiempos. Pues bueno, dije yo, si se van a reunir a hablar de algo, pues está bien. Yo conocí a algunas personas, pensé que no fuera algo malo. Le dije, bueno, sí les permito, y se reunieron. Claro que me acerqué a la reunión, ya estando ellos reunidos, para ver qué estaban diciendo y de qué se trataba. Cuando me acerco me encuentro una mesa. En la mesa estaban diferentes tipos de mascarillas, cómo hacer mascarillas caseras para en caso de contingencias, había armas, había diferentes cosas, se les estaba enseñando cómo cultivar, eran reuniones que ya habían tenido, cómo cultivar granos, cómo hacer mascarillas, cómo utilizar las armas, cómo utilizar cuchillos, cómo prepararse, tenían rifles, etcétera, y se iba dando una explicación acerca de una supervivencia cuando vinieran unos desastres. Por supuesto que yo les dije que detuve la reunión y les dije que estaban sobrepasándose a las circunstancias y le estaban interpretando de una manera muy simple.
Les dije que no puede ser posible eso. Por supuesto que no regresaron a esa reunión. Y ahorita me pregunto yo, ¿cuántos de los que se prepararon con bodegas llenas de comida, porque les enseñaron a hacer de los preparados, ya están muertos ahorita? Están las bodegas llenas en sus casas. ¿Cuántos tienen armas en sus casas que no eran para crecer en el amor al prójimo? Y ya están ahorita en la presencia de Dios en el juicio. Y tenían armas ellos. ¿Qué razón van a dar para tener armas en sus casas? Un arma que no estaba dirigida a cazar un animal para que comiera su familia, sino para defender a su familia de otros hermanos suyos, seres humanos. Todos esos conocimientos de supervivencia, todas esas cosas que tenían, y ya varios están muertos. Ya varios están muertos. ¿Cuántos no habrán pensado, soñado y se van a haber asustado durmiendo ya con el rifle en las manos, soñando que le disparaban a los zombies que andaban en las calles tratando de hacerle daño a su familia? Y la realidad es otra. La realidad es otra. Zombies, ciertamente, ya desde cuando los tenemos entre nosotros. A los ojos de Dios, zombie es toda persona que ha perdido la capacidad de amar. Es un muerto ya. El que no tiene a Dios ya no tiene vida verdadera, no verdadera vida humana, no para lo que fue creado el ser humano. Entonces, zombies los hemos tenido desde mucho tiempo atrás en este mundo. Zombie es el que ha perdido la capacidad de amar y la capacidad de dolerse con el dolor ajeno. Esos son zombies. Esos ya los tenemos desde hace mucho tiempo entre nosotros, infectando con sus ideas parásitas a tantas personas que estaban destinadas a la salvación. Así de que ahora estamos viendo una realidad bien diferente de la que veían nuestros hermanos que se estaban preparando. Vemos una realidad muy diferente. No nos vaya a pasar esto, ese es el problema. No nos vaya a pasar esto, que solamente nos estemos preparando para sobrevivir a un virus y no para estar bien en un juicio. El juicio existe. Si nosotros no fuéramos eternos, no existiría ningún juicio, sería una payasada. Se acabaría todo el día de nuestra muerte. Si nos desintegráramos igual que los animales y las plantas, no habría ningún juicio y no existiría justicia. Porque entonces yo podría hacerle todo el mal que pueda y luego suicidarme. Y se acabó. Ya, hice el mal y nadie me hizo sentir ni poquito mal, porque entonces yo ya dejé de existir. El ser humano no es así. Decíamos la otra vez, ¿verdad? Si un perro muerde a una suegra, el perro no se va ni al purgatorio ni al infierno, ¿verdad? Pero si nosotros la mordemos, nosotros sí, nosotros tenemos actos eternos, consecuencias que nosotros por nuestra eternidad vamos a tener que enfrentar, ahora o después. Eso no importa. Eso no importa. Ahora o después vamos a tener que enfrentar las consecuencias de los actos que hemos realizado. Entonces, ¿cómo nos estamos preparando? Ahorita ya se habla de una preparación para regresar a una nueva normalidad, porque el virus va a seguir entre nosotros, la vacuna todavía no se encuentra, debe de andar por ahí, ¿verdad? Pero pareciera que la vacuna pues está movida por ciertos intereses, siempre ha sido así. No es la primera vez en la historia del mundo que se hiciera esto. Entonces, esto va a quedar todavía un tiempo entre nosotros. Nadie sabe cómo. Todo se va a ir calando, se va a ir pensando y se va a ir utilizando políticamente. Pero no es donde vamos a poner nosotros nuestra atención, porque ni siquiera sabemos cuánto tiempo vamos a vivir esas circunstancias. Lo que sabemos es que un día vamos a llegar al juicio y ahí nos tenemos que preparar. Un día vamos a llegar al juicio, creamos o no, eso no depende de lo que tú creas, de lo que tú sepas, ni de lo que tú pienses. Irremediablemente todos terminaremos a los pies del trono de la justicia de Dios, irremediablemente. Hoy o mañana o pasado mañana, eso no importa, un día todos estaremos allí. Entonces, cuidado no nos vaya a pasar esto de los preparados, que nos preparamos para todo menos para el juicio.
que nos hayamos preparado para todo menos para el juicio. ¿Y todo esto por qué? Por dejarnos llevar por interpretaciones baratas de las profecías y de las circunstancias, por dejarnos llevar por interpretaciones caseras, sin la luz del Espíritu Santo, movidos nada más por nuestro pobre raciocinio dañado desde el pecado original. ¿Qué podemos esperar de nosotros? Queremos conocer la verdad. Dios es la verdad. Hay que conocer a Dios y el Señor le participa de su conocimiento a los que son sus amigos. Repito, ahorita se está hablando de esta nueva modalidad, de la nueva realidad, porque pues muchas cosas van a tener que cambiar. Yo no sé cómo se le vaya a hacer en la cuestión de las escuelas, si se va a tener que separar más los pupitres de los niños, un poco de sana distancia, o se va a evitar y eliminar esa distancia, no sabría yo decirles. Se va a modificar cosas, el teatro, el cine, tal vez los cines desaparezcan, porque si ya no se va a poder llenar la sala y ya no se llenaban antes, entonces se va a reducir. No sabemos cuántas cosas van a cambiar. Lo que sabemos es que vienen una serie de cambios. Lo que no cambia es que viene Jesús y que envió al Espíritu Santo y que estamos esperando un nuevo Pentecostés. Eso es lo que no cambia y eso es lo que no se nos debe de salir de la cabeza. Eso es lo que no debemos de quitar de nuestra mirada. Vamos hacia un juicio, pero tenemos la asistencia del Espíritu Santo. Hay que trabajar las actitudes propias del amor, las cosas que el Señor nos está pidiendo. Por eso es importante la oración, el recibir la comunión. Si no se puede sacramentalmente, por lo menos espiritualmente, hay que estar yendo hacia el Señor constantemente. En 2 domingos, repito, estaremos celebrando la fiesta de Pentecostés. Y fíjense lo importante que es, y la gente no está viendo hacia Pentecostés, están viendo hacia el virus, y no están viendo hacia Pentecostés. ¿Qué es lo que se derramó en Pentecostés? Se derramó el Espíritu Santo con todos sus dones, frutos y carismas. ¿Esto qué provocó en los apóstoles? ¿Qué fue lo que provocó en los apóstoles? Dones diferentes, por ejemplo, reciben el don de la sanación de enfermos. ¿Se imaginan? Si dentro de ese confinamiento voluntario o como sea que tenemos en nuestras casas, el Espíritu Santo encuentra un nido, vamos a decirlo así, donde derramarse, y el Señor le regala a algunos de la iglesia, nos regala en las parroquias 1, 2 personas con el don de la sanación física. ¿Qué virus puede detener a un don de sanación física? ¿Qué enfermedad puede detener? ¿Qué cosa podría decir el Espíritu Santo? Ahí, aquí yo no le entro, aquí yo no puedo, aquí ya se acabó. Y nuestra atención está puesta en un virus en lugar de en el Espíritu Santo. Estamos cayendo en un engaño, estamos siendo sacados de la jugada. Entonces tenemos que tener más cuidado, tenemos que poner más atención. Nos quedan 2 escasas semanas para prepararnos para recibir la fiesta del Espíritu Santo, la fiesta de Pentecostés, llamada fiesta de Pentecostés. Porque ahí es donde vamos a recibir todo lo que necesitamos para ser felices. Ya muchos están tristes porque los conciertos ya no van a poder ser igual, porque se va a tener que respetar una distancia, todo por lo tanto se está reduciendo el número de presencia. No sabemos qué lineamientos vayan a querer poner o imponer o tratar de imponer sobre la iglesia, sobre los templos. No sabemos qué es lo que se va a hacer. Estamos esperando todavía lo que digan nuestras autoridades y nosotros, nuestras autoridades eclesiásticas. ¿Qué es lo que van a decir al respecto? Estamos esperando esto. Pero de todos modos tenemos que seguir nosotros en la espera del Espíritu Santo, porque allí es donde está la solución verdaderamente de todo. Independientemente si vinieran otras enfermedades, otros virus, otras cosas, otras tragedias, el Espíritu Santo no se detiene, todo lo tiene bajo su control, es Dios, es una persona divina. Nadie, ni el virus, ni nadie debe detener nuestra espera de la liberación total. Jesús ha venido a liberarnos y muchos dicen, ya nos ha liberado. Sí, pero tenemos muchas ataduras todavía, intelectuales, corporales,
Tenemos muchas todavía ataduras, tanto así que todavía no amamos. Entonces todavía falta mucho. Falta llevar a la plenitud la obra de Cristo, falta llevar a la plenitud la obra del Padre. ¿Quién lo va a hacer? Esa es la etapa del Espíritu Santo. Esa es la etapa del Espíritu Santo y se está esperando, repito, un nuevo Pentecostés. Pues entonces hay que saber esperarlo. Corazones nuevos va a arrancar de nuestro pecho el corazón de piedra y nos va a dar un corazón de carne, cielos nuevos, tierras nuevas. Para nosotros, hacia donde vamos es algo mejor, no algo peor, no es un caos, no es un fatalismo, nosotros vamos hacia algo mejor. Claro, los que por esperar al Espíritu Santo lo reciban, porque el que no reciba el Espíritu Santo se queda con la información del mundo, con las cosas que el mundo pueda y lo que el mundo diga. Pero el que reciba el Espíritu Santo se prepara y por eso lo pueda recibir en la medida que lo reciba y que Dios le quiera dar, porque no siempre es el momento, no siempre es el día, pero sí puede sembrar Dios una semilla en nuestros corazones. Es una semilla que irá creciendo para dar fruto el día y la hora indicada. Entonces todo está bien en realidad. Todo está bien. Si estamos preparándonos para la venida del Espíritu Santo, todo está bien, independientemente de lo que pasa a nuestro alrededor. Dios no está sentado, ni de vacaciones, ni ausente, ni indiferente. Está trabajando en favor de nosotros y por eso en medio de esta problemática nos abre esta puerta hacia Pentecostés. Es un regalo, es un acompañamiento de Dios que nos está llevando de la mano y que nos invita a que no nos preocupemos. Todo, Él todavía tiene el control, aunque nosotros veamos todo esto en el mundo, pero el Señor permite cosas, ya lo vimos, por diferentes circunstancias. No les puedo decir yo, aquí lo permitió por esto y acá por esta otra razón. Eso está encerrado en el amor de Dios. Solo Dios sabe por qué lo permite y el grado de amor con que lo permite. Eso solamente Dios y lo sabremos hasta el día que lleguemos delante de Él. Lo que sabemos es que lo que permite, lo permite para nuestro bien. ¿Permitió esto? Bueno, pero no ha permitido que deje de venir el Espíritu Santo ni ha cancelado el regreso de Jesús. Ese sí sería un problema. Si Dios dijera, se cancela el regreso de Jesús, estamos perdidos, ya no hay nada que esperar y ya no hay nada que hacer. Pero lo principal sigue en pie, entonces todo está bien. Estamos mal en las circunstancias, pero todo está bien. El Espíritu Santo todavía sigue estando presente entre nosotros y es vigente todavía la promesa del Señor de que volverá con nosotros. Así es de que aún en medio de esta limitación de nuestras libertades, que en otros lugares se ve, en otros países se ve más, en otros lugares se ve menos, pero se está haciendo una coerción de manera especial sobre la iglesia. Pero en medio de toda esta coerción que estamos viviendo con menos libertades, sigamos nosotros esperando y trabajando. Nada nos debe de desviar de nuestro objetivo final, que es llegar al juicio para entrar al cielo. Nada, preparémonos para el juicio. Nosotros dejemos que los que se quieran preparar para sobrevivir a virus, a bombas atómicas, que se quieran preparar para todo lo que sea, pues dejémoslos que se preparen. Cada quien es responsable, cada quien sabrá qué hace con su vida y en un momento determinado tendrá que dar cuentas de la vida que le fue prestada. Repito, nosotros aún en medio de esta limitación de libertades, en medio de todos estos dolores de ausencias, de personas que amamos, de distanciamiento, de todo esto, pues nosotros sigamos esperando y trabajando con gozo, aún en medio del dolor, con gozo. Cuando el pueblo de Israel estaba en Egipto, empezó Dios a liberarles, le llevó 10 plagas que aguantó el faraón. Y en ese tiempo hubo sufrimiento para todo Israel. Hubo sufrimiento, pero también estaba la esperanza. Nos va a sacar el Señor. También aquí el Señor se encargará. Así de que tenemos que seguir trabajando y con gozo nuestra santificación por el poder del Espíritu Santo. Porque esa santificación es la experiencia del amor de Dios. Regresar a casa. Mientras no tengamos esa experiencia gozosa del amor de Dios, seguimos en la calle.
con el conocimiento de quién somos y a dónde tenemos que ir, pero no habremos llegado. Habremos llegado en parte cuando empecemos con la experiencia gozosa del amor de Dios. Y eso no depende ni de un virus, ni de si estamos encerrados o no. Recuerdo el cardenal Bantuán, cuando lo meten a la cárcel, al cardenal Bantuán, era obispo en ese tiempo, y después de sufrimientos y tanto, se pone en oración y recibe una luz divina y dice, bueno, yo soy obispo y donde está el obispo esa es su catedral, esta es mi catedral, esta es mi realidad y aquí es donde voy a hacer lo que yo soy. Y empezó a vivir su ordenación episcopal y empiezan a convertirse carceleros, empiezan a convertirse presos, lo cambian de cárcel por eso y empiezan a convertirse carceleros, empiezan a convertirse presos. Él no lo acabó. Cuando él sale de la cárcel, yo estuve en un retiro con él, no era un hombre ni resentido, ni frustrado, sí acabado. Había por los golpes, había desarrollado un cáncer en su estómago, por circunstancias, pero no fue ni odio. Era un hombre tranquilo, sencillo. El Papa Juan Pablo II lo hace cardenal y muere. Pero tranquilo el hombre, cuando hablaba de sus experiencias, las experiencias que él hablaba en la cárcel fue cómo se encontró con el amor de Dios y cómo hizo que los demás se encontraran con el amor de Dios. Entonces, a nosotros tampoco nos va a justificar si nos morimos. Señor, es que estaba encerrado en mi casa. En tu casa, no en la cárcel, ni con enemigos, ni golpeando. Nadie te golpeaba, nadie... ¿Qué razones tienes para no crecer cuando otros, en circunstancias peores, han llegado a la santidad? Entonces, no desviemos la mirada de donde nosotros vamos. No nos quedemos ahí pensando y temblando por lo que el virus puede llegar a ser, o unos cuantos que se dedican al mal pudieran llegar a amarrar a través de este tipo de cosas. Nosotros seguimos trabajando nuestra liberación, nuestra santificación, porque el Señor vendrá por nosotros. Un día estaremos en el juicio y ese día queremos estar tranquilos, queremos estar sonrientes, queremos encontrarnos no con un juez con una cara dura, sino con un amigo que nos reciba con un abrazo. Imagínense, ¿qué se podría temer si vas a un juicio donde el juez es tu amigo y sabe que eres inocente? ¿Qué podría dolernos y quién se va a morir en medio de una desesperación así? Nadie. Por eso que el Señor nos conceda estas gracias que necesitamos por los méritos de Jesucristo en la cruz y por la poderosa intercesión de la Santísima Virgen María al pie de la cruz. Alabado sea Jesucristo, ahora y por siempre.